En los que se inicia por primera vez en el universo de Brandon Sanderson, el Cosmere, a veces se sienten un poco confusos o se enfrentan a este universo literario de una manera un poco incómoda, ya que tiene hasta la fecha una cantidad enorme de libros y el autor sigue agregando cada día más, por lo tanto no saben por qué libro empezar, qué seguir, qué orden. Y hoy les traemos quizás una solución a este problema. Bienvenidos a nuestro podcast La Última Fragua. Como ya Lian les comentó, vamos a estar haciendo un episodio un poco atípico, pero seguramente va a ser muy apreciado, sobre todo por la comunidad de lectores de Brandon Sanderson, ya que le vamos a estar presentando aquí lo que viene a ser como un orden de lectura, un orden de cómo seguir y cómo adentrarse al mundo de la literatura y del Cosmere. En cierto sentido, hay distintas maneras de enfrentarse. Al final, esto es una decisión muy personal de nosotros, pero ha habido diferentes maneras de enfrentarse al Cosmere en general. La primera quizás y más evidente es el orden de publicación. Por ahí muchísimos empezamos, por ejemplo, el que seguí yo, que fui leyendo las cosas que fueron saliendo. En el otro es el orden cronológico, o sea, el orden temporal, el marco temporal ocurre en cada uno de los libros, que tienen un momento diferente en cada una de las publicaciones. Hay libros que se publican ahora mismo hace poco, que son en el futuro del Cosmere, y hay otros que se van a publicar dentro de nada también, y van a ser de los primeros en el orden cronológico. En un tercer orden está un orden que recomienda Sanderson, él mismo dice... Sí, tiene su propia idea. Y en un cuarto orden es lo que nosotros proponemos, la idea que nosotros le traemos, nuestra propia forma de enfrentarnos al Cosmere, por así decirlo, y que esperemos que quizás te sirva de algo. Así mismo es. Ahí, si no quieres perderte ninguna de las recomendaciones que vamos a estar dando en este episodio, no olvides suscribirte y también déjanos tus comentarios por ahí, ¿no? ¿Qué te parece todo este universo del Cosmere y toda la literatura de Brandon Sanderson? Ahí, sin más, vamos a ir entrando en contexto. ¿Y por qué elegimos quizás esta manera para ordenar los libros? El principal criterio que podemos tener es que los libros pueden autoexpoliar lo que sucedería en otros, por ejemplo, personajes, que ya han pasado. Por lo tanto, tú cuando te lees ciertos libros dices, bueno, este personaje no murió, este personaje revivió, este personaje está aquí y dice tal cosa, la magia se comporta de esta manera. Ya hay conceptos que en otro lugar son todavía un descubrimiento y aquí se pronuncian. Sí. Y aunque Sanderson en general no hace un gran descubrimiento entre sus sagas, no habla a grandes rasgos de lo que pasa, sí encuentras personajes. Por ejemplo, si tú ves que un personaje que supuestamente está aquí y tú ves después que está acomodado como un muerto, ya tú dices, coño, ya me foliaste el libro completo desde el principio. Exacto, ya sé qué va a pasar en el libro. No suele suceder, pero es un elemento importante a la hora de leer. Eso es una. Otra es tratar de conservar el punto de inicio que nosotros lo proponemos, ¿no? Y que lo consideramos uno de los libros que debe iniciar, y a partir de ahí, además que vamos a hablar de una cosa también importante. La saga principal para muchas personas del Cosmere puede que sea el Archivo de las Tormentas. Sí. Pero realmente la línea temporal más importante es Nacidos de la Bruma. Sí. Es lo que marca las eras, lo que marca las ideas de cómo va funcionándose. La era 1 marca un tiempo, la era 2 marca un tiempo, la 3, y es la evolución. Y la que supuestamente también se piensa que va a ser la más larga de todas las sagas. Y la conclusiva. O sea, lo último va a ser Mistborn. La última era de Mistborn es lo que va a terminar el Cosmere. Era 4 va y termina ya. Ahí cierra el ciclo del Cosmere de Sanderson. Ese es su proyecto de vida que le abarcará por lo menos 30, 40 años. Entonces, por lo tanto, consideramos también que el punto de inicio debería ser, nada más por el buen libro que es El Imperio Final. Y todo lo que ilustra todo lo que Sanderson quiere hacer con sus historias. Entonces, por ahí más o menos la idea de por qué elegir un formato así o una entrada así. Y para el orden de publicación, vamos a estar hablando de los libros que
que comprende todo el Cosmer. Hay que decir que ya lo mencionamos también anteriormente, pero Sanderson no recomienda que ustedes lean los libros siguiendo el orden de publicación. Hay una razón importante detrás de esto, y es porque los primeros libros, por supuesto, no tenían este fundamento y estas bases tan fuertes que después construye Sanderson y crea para construir el Cosmer. Pero aún así, si tú quieres empezar y leerlo de esta manera, siguiendo el orden de publicación, también puedes hacerlo. El primer libro que Sanderson publicó fue Elantris en el 2005. Luego publicó en el 2006 La Esperanza de Elantris. Después El Imperio Final, que es el primer libro de la saga Mistborn, en el 2006. Luego El Pozo de la Ascensión en el 2007. El Héroe de las Eras en el 2008. El Aliento de los Dioses en el 2009 y El Camino de los Reyes en el 2010. Y en el 2011 se publica Aleación de la Ley, en el 2012 El Alma del Emperador, en el 2013 Sombras por Silencio en los Bosques del Infierno, que es parte del canon ilimitado, Alomante ya, en el 2014, Sexto el Ocaso en el 2014 también, y Sombras de Entidad en el 2015, y Palabras Radiantes en el 2015 también. En el 2016 publica Historia Secreta, publica Brazales de Duelo, publica Danzante del Filo, publica El Arcanum Ilimitado y publica en 2017 Juramentada, que es uno de los libros de la saga El Archivo de las Tormentas, y publica en el 2020 Esquila del Amanecer. Además, en el 2020 también publica Ritmo de Guerra, en el 2022 publica Arena Blanca, también publica El Metal Perdido. En el 2023, un año muy prolífico para Sanderson, publica parte de sus proyectos secretos, Trenza del Mal Esmeralda, Jumbo y el Pintor de Pesadillas y El Hombre Iluminado. Podemos sumar quizás que es un libro que también está ya escrito, está esperando a salir. Sí. Y Viento y Verdad, el quinto libro del Archivo de las Tormentas, que sale en diciembre de este año. Y por lo tanto se suma a la lista de esto. Ya, bueno, todavía no podemos decir nada. Ya ha ido dejando algunos fragmentos por ahí que le gustan los spoilers. Ya, el que le gusta ver las cosas ya están publicados, ya, sí. Inclusive en español ya están traducidos inclusive. Vaya a buscar y contamines con su veneno favorito. Además, existe un orden cronológico, que es el marco temporal en el que ocurre cada una de estas historias. Por lo tanto, el que le gusta leerse las cosas en una secuencia temporal determinada, por ejemplo, Elantris, que fue la primera historia que se escribió, sí. También fue la primera historia que ocurre hace quizás, creo que como 5.000 o 6.000 años en el pasado. Si ese es el orden que te gusta, además existe un orden cronológico que te vamos a también dar para que inicies de esa manera. No es un orden recomendado por muchas personas, pero bueno, puede ser el tuyo. Es una de las maneras en las que puedes enfrentarte al Cosmer también. También existe un orden de lectura que es, digamos, el recomendado por Sanderson, el propio autor de los libros. Este es el orden que él recomienda seguir según sus criterios. No es el orden que nosotros recomendamos personalmente, pero él también tiene sus razones en por qué recomendarlo de esta manera. Sí, es un orden que quizás tenga una visión más amplia del Cosmer, por supuesto, del autor, y tenga una idea de por qué. A pesar de eso, consideramos que todavía no hay cosas que a lo que sabemos al día de hoy faltan, y no nos sentimos del todo cómodos con este orden. Por eso proponemos nuestro propio orden, por supuesto, si no seguiríamos el del orden del autor, debería ser el más calificado para decir cómo leer esto, ¿no? Exacto. Pero bueno, de cierta manera esta es la parte que él recomienda, que él propone, que él nos da. Ahí se los vamos a dejar también para que si quieren seguir su orden, ahí lo tendrán también. Ese es el que la guía. La guía del maestro.
Y a la hora de elegir por qué leer de esta manera, el principal elemento que tenemos en cuestión o en consideración es que el libro de inicio, o sea, el libro con el cual tú podrías iniciarte en esta historia y que te sientas cómodo y que sepas en dónde te estás metiendo, ¿no? Y el Imperio Final de Nacidos de la Bruma, la Era 1, por supuesto, es el libro que aúna en sí todas esas características. O sea, ya te van introduciendo un sistema mágico más sólido, te va diciendo que estás dentro de un universo que es compartido, que existen elementos, que existen... sí, que existen leyes sobre la magia también. Y que comparte cosas con otras cosas. O sea, ya tú te das cuenta que no es una historia aislada, sino que es una historia dentro de algo más grande que... que solo un simple mundo, exacto. Y entonces, por lo tanto, te va a dar todo lo que comparte el Cosmere en general, o sea, o lo que propone el Cosmere en general para los lectores, y lo cual ha gustado tanto. Está en el Imperio Final en grandes cantidades, además que es muy buen libro, va a ser un libro de esos súper atrapante, de esos libros que son únicos, a pesar de que es también de los primeros libros que Sanderson publicó también. Sí. O sea, que como escritor todavía no estaba tan pulido, pero igual es un excelente libro. Entonces, para empezar, o sea, si vas a introducirte por primera vez dentro del Cosmere, el Imperio Final. Y junto con los libros siguientes de la Era 1 de Nacidos de la Bruma. Con eso, más o menos, es un buen punto de inicio. Sí. Después de esto, vamos a decir que intuitivamente, lo siguiente sería leer el Antri. Y digamos que las otras historias relacionadas al universo también del Antri. El Antri fue su primer libro, como dijimos anteriormente. Y digo yo, una de las cosas que nosotros consideramos para decir que esto sería lo siguiente que es leer, es porque digamos que esto es como el inicio de todo el Cosmere. Aquí no se tratan tantos conceptos tan fuertes como hay en otros libros del Cosmere, no los vamos a encontrar en estos libros. Tampoco vamos a encontrar los sistemas mágicos estos tan bien explicados como también vamos a ver en otros libros, pero sí vamos a ver muchísima de la historia y de cómo inició todo el tema del universo del Cosmere. Sí, y también en ese orden, o sea, estos son los libros que son generalmente hasta ahora, se piensa que no sean así en el futuro, son semi-conclusivos o son libros, como se dice ahora, un solo libro. Sí, se pueden leer como un libro. Un standalone, como dicen. Exactamente, como un libro en sí. Que puedes leerte y te gusta y no tienes que leerte una saga o nada de eso. Y tiene pequeñas historias consecutivas, por ejemplo, Esperanza Delante, que son, me llega a las 20 páginas. Y El Alma del Emperador es también de esas historias, o sea, una historia corta que sucede en el mismo planeta, en el mismo mundo que el Antri, pero con una historia totalmente diferente, totalmente independiente de lo que pasa en el Antri. Sí. Y hay que decir que para muchas personas esta es la historia corta, el cuento, en general lo que ha escrito Sanderson mejor de todo. De hecho, yo lo considero que es su mejor historia por mucho. Que ha escrito, sí. Mucha gente que... emocionalmente hablando, no, pero en cuanto a escritura, narrativa, todo eso es lo mejor que ha escrito. De hecho, ganó hasta un Hugo, es el único Hugo que ha ganado él hasta ahora con sus historias. Y a continuación ya creemos que debes estar preparado para introducirte en la magna saga de Sanderson, que es El Archivo de las Tormentas, que inicia con El Camino de los Reyes. O sea, sigue después Palabras Radiantes, la historia corta de Junta del Filo, y creo que es momento de que ya necesites leerte El Aliento de los Dioses. Una historia que yo personalmente siempre recomiendo mucho también, sobre todo a la gente que no ha leído Sanderson y que no sabe a veces por dónde empezar. En vez del orden real, yo siempre normalmente recomiendo, una de las que recomiendo es El Aliento de los Dioses, porque también es un libro que a veces es como autoconclusivo, no tienes que, o sea, no es una saga, exacto, no necesita otro libro.
después del Aliento de los Dioses, entonces deberías continuar con Juramentada, otro de los libros de la saga del Archivo de las Tormentas. Luego Esquilda del Amanecer, y después de nuevo regresa al Archivo de las Tormentas y leer El Ritmo de la Guerra. Sí, ya en esto ya empezamos ya con la era 2 de Nacidos de la Bruma, Realización de Ley, Alomanteyac, Sombra de Identidad, Brazales de Duelo, y es momento ya quizás que tengas que leerte una historia que hace mucho tiempo que se publicó, pero la historia secreta que aparece en el canon ilimitado. Uh-huh. Luego vendría En Metal Perdido, que es otra de las historias también de Nacidos de la Bruma, del universo de Nacidos de la Bruma. Después vendría una de estas proyectos secretos de Sanderson, Trenza de Madre Esmeralda, Yumi y El Pintor de Pesadillas también, y El Hombre Iluminado. Y con eso ya tenemos hasta lo que se ha publicado hasta el momento, esperando ya que salga bien tu verdad. Hasta ahora esta es la forma más intuitiva de leerse, de introducirse y escapar lo más posible de los spoilers que te puedan dar las otras sagas de la historia. En una parte podríamos decir también que hay que mencionar sí o sí Arena Blanca, pero Arena Blanca es un cómic, no es un libro publicado. Samsung tiene planificado que se publique en algún momento de este año o el siguiente, pero no es un libro en sí, sino es un cómic. Esto lo puedes leer consecutivamente después de Nacidos de la Bruma, junto con el Antris y demás, si te interesa, y el formato cómic te llama la atención, te va a dar también elementos del Cosmet, pero por lo general es un cómic, no es un libro que sí, es un apéndice al Cosmet, no es un libro en sí. También hay que decir que este orden que te hemos presentado es solo algo para acompañar tu lectura. Al final no tienes por qué seguir este orden que te estamos dando. Tú puedes leer los libros en el orden que más te acomode como lector. Lo importante al final sí es que disfrutes la lectura, que disfrutes del universo del Cosmet, que es inmenso y riquísimo en muchísimos elementos, y que recuerdes que al final todo se trata del viaje y no de la meta, no del destino. Sí, recuerda que viaja antes que destino, como dirían el primer ideal de los Caballeros Radiantes. Y hablando quizás de fantasía épica, sería interesante quizás explorar y ver la evolución que ha tenido este maravilloso subgénero dentro de la fantasía, que tan buenos libros nos ha traído, tanta diversión, tantas emociones, y ver cómo ha ido progresando la fantasía épica desde sus inicios, la evolución, los matices que ha tenido, los altas, las bajas. Creo que es un tema que podría ser apasionante de explorar. Así mismo es. Si no quieres perderte nuestro próximo episodio, donde vamos a estar hablando de todas estas cosas, no olvides suscribirte, no olvides darle like si te ha gustado el orden de lectura que te hemos propuesto hoy, y también déjanos tus comentarios, dinos qué te parece nuestro orden de lectura, dinos qué te parece el Cosmet, qué piensas de la literatura de Brandon Sanderson, cuál es la historia dentro de este universo que más te ha gustado, y ya sabes, nos estamos viendo en el próximo episodio.